Bueno, el engaño. Yo creo que ahí el tema del engaño de los dirigentes de la oposición sobre sus seguidores está siendo determinante en esta coyuntura. Hay un sector de la población venezolana que no nos sigue a nosotros y que se siente engañada, que se siente frustrada, que se siente utilizada por parte de la dirigencia de la oposición. Mi recomendación es, la oposición tiene que asumir autocríticamente eso y tiene que reflexionar privada y públicamente y empezar a utilizar, independientemente de cuál sea su propuesta de país, que para mí es muy clara, es una propuesta neoliberal, es volver al pacto de punto fijo, al pacto de élites, a la democracia no protagónica, no participativa. Yo, por ejemplo, aplaudo mucho la actitud que tomó el presidente Nicolás Maduro después del 6 de diciembre, reconociendo una derrota y llamando a una profunda reflexión sobre el papel del Estado, sobre la eficiencia, sobre el ejercicio del liderazgo, un liderazgo menos prepotente, un liderazgo más dialogante con la sociedad. Yo creo que el presidente pudo asimilar bien el mensaje que le estaba dando la sociedad y el pueblo venezolano con ese resultado electoral. Y eso generó inmediatamente un cambio de actitud de los dirigentes de la revolución. Creo que la oposición debería ver en el presidente Nicolás Maduro un ejemplo a seguir de cómo reflexionar sobre los resultados políticos y cuál es el cambio, independientemente que sigan defendiendo su modelo neoliberal, pero para que haya más responsabilidad política con la historia. Cuando tú hablas de liderazgo, vale la pena hacer la siguiente consideración. Existe la impresión en vastos sectores de la opinión pública, e incluso reflejado en encuestas, que el país no percibe un liderazgo consciente, sólido, eficiente en la oposición. Es decir, que hay una crisis de liderazgo en la oposición, que incluso se traduce en desencuentro entre el pueblo opositor y sus líderes, que se manifiesta muchas veces en agresiones verbales e incluso físicas en algunos momentos. Esa falta de liderazgo indudablemente que tiene mucho peso. Correcto. Porque además esa fragilidad de ese liderazgo histórico, y hablo de la historia de la oposición a partir de la victoria electoral de Chávez, ese liderazgo luce debilitado y está provocando la irrupción de tendencias más radicales, que ya se evidencian incluso en las manifestaciones de calle. ¿Cuál es tu opinión? Yo coincido contigo. Yo creo que esas encuestas que tú citas, uno también lo palpa. Creo que hay una ausencia generalizada de liderazgo. Te repito, creo que por los errores que ha cometido la oposición, por el engaño que ha generado y por las falsas expectativas, por un lado. Por el otro lado, creo que este es un pueblo bolivariano, creo que es un pueblo que asimiló la propuesta del comandante Chávez de un Estado social de derecho y de justicia, de un Estado responsable de garantizar servicios públicos para el ejercicio de derechos, y que cualquier propuesta, que es la que plantea la oposición, de desmontaje, como se está haciendo hoy en Brasil, en Argentina, del sistema de misiones o del Estado social de derecho y de justicia, de retroceder en los derechos, no es acompañada por la mayoría del pueblo venezolano. Yo creo que el pueblo venezolano quiere que exista el barrio adentro, que exista la escuela bolivariana, que haya más calidad, más eficiencia y que superemos la emergencia económica que estamos atravesando. Creo que la respuesta que está dando el presidente Nicolás Maduro es acertada. Vamos a salir a proteger los precios petroleros, vamos a levantar una economía alternativa en Venezuela y vamos a administrar de forma más eficiente los recursos que nos están entrando. Es decir, no solamente no hay una visión de país en la oposición, no hay un liderazgo que asuma con responsabilidad, con sinceridad ante sus electores, sino que además no están atendiendo correctamente el pulso de la coyuntura que hay actual. Y eso le hace daño a la política, eso no solamente le hace daño a la oposición, eso hace que el chavismo, la revolución, el presidente Nicolás Maduro le cueste tener interlocutores válidos, interlocutores que sean sinceros, interlocutores que puedan asumir con responsabilidad ante su electorado y puedan liderar efectivamente para administrar, bueno, la divergencia política que existe en el país. Ahora fíjate, esa ambivalencia en el campo de la oposición o la coexistencia de dos políticas que no son compatibles entre sí. La política que podemos resumir con el nombre de calentar la calle, que es una expresión que da para todos, ¿no? Desde acciones pacíficas hasta acciones violentas. Eso por un lado. Y luego, la
la dimensión que está cobrando la actitud extrema, producto de la desilusión, decepción, frustración de amplios sectores de la oposición, porque no cuaja una política definitivamente, porque no hay una respuesta. Todos son derrotas, a la postre todas son derrotas. Eso está creando una situación bastante difícil y compleja. Pero a eso tenemos que agregar que empieza un sector a pensar en una política militar. Y están avanzando en ese terreno. ¿Qué piensas? Creo que es la minoría. Creo que es la minoría del país la que odia, creo que es la minoría del país la que quiere golpe de Estado, creo que es una minoría del país la que quiere calentar la calle en el sentido de la guarimba. Creo que es natural en una democracia que el chavismo está en la calle. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha desarrollado gigantescas movilizaciones en los estados, en sus juventudes, en el Congreso de la Patria, y eso es bien, eso está bien, es natural. Y creo que la oposición también tiene que hacerlo. Creo que el liderazgo de la oposición tiene y debe, desde su visión de sociedad, desde la sinceridad de un proyecto político, salir y movilizar a sus electores. Ese es el camino correcto. Y ahora, creo que ¿cuáles son los grilletes que tiene la oposición que le impiden hacer eso? Un problema en el liderazgo y una lucha por el liderazgo irracional, irresponsable. La creación, una forma de hacer la política mentirosa, engañando a sus electores, y la creación por ellos mismos, porque yo no creo que ese sector que odia sea solo producto de la frustración. Creo que también ha habido una política comunicacional, discursiva, una agenda política para generar odio a un sector de la población, para tratar de construir una narrativa de que, histórica, de que los rojos comen niños, de que los comunistas te van a quitar tu casa, te van a quitar tu propiedad, de que todos son unos corruptos, unos ineficientes. Es decir, ha habido una determinación sistemática de un sector del liderazgo de la oposición para construir odio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese odio se les está revirtiendo, que ese odio ahora los está atacando ellos directamente. Bueno, propició el momento para reflexionar de que esa no es la forma adecuada, de que la política tiene que ser con responsabilidad. Ahora, yo creo, José Vicente, que la mayoría de los venezolanos queremos paz. Que la mayoría de los venezolanos, independientemente que seamos chavistas, opositores o no asumamos ninguna de las dos posiciones, queremos paz. Si eso es así, como lo creo, como lo miden las encuestas, como lo demuestra el país, porque el país que ha sido sometido a golpes de Estado, a guarimba, a la situación económica que estamos atravesando, y la mayoría de los venezolanos ha demostrado una conciencia democrática, pacífica, que da lecciones a los mismos dirigentes políticos. Bueno, es una oportunidad maravillosa para que todos contribuyamos y empujemos. Y si hay un pequeño sector apostando a cualquier aventura militar, o apostando al fascismo, o apostando a la violencia, entre todos logremos aislar esos sectores y lograrlos enmarcar en la democracia.